A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y bienvenidos una vez más a la enseñanza de la palabra de Dios. Les traemos hoy día temas que están en la actualidad, que están sucediéndonos a todos. Y esto nos agrada porque les traemos lo que dice la palabra de Dios y es la verdad. No consultamos con ningún hombre, consultamos con la Biblia, porque la Biblia es la verdad. Así que si nosotros tenemos la Biblia, tenemos la verdad, tenemos lo más poderoso que hay sobre esta tierra, que es la palabra de Dios. Honramos, glorificamos el santísimo nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero ya hablamos en programas pasados sobre esto, ¿no es cierto?, del relativismo. Ya lo hablamos, pero hoy día vamos a hablar del relativismo moral, que la gente piensa que se puede hacer cualquier cosa, pero no es así. La gente está muy equivocada. Por esto vamos a ver qué dice la Biblia sobre el relativismo moral. Todo no es relativo. No, que se junte un hombre con una mujer sin casarse. No es relativo. Uno no puede andar haciendo el amor en cualquier parte por ahí. No, hay leyes de Dios y que el ser humano no las toma en cuenta. No, si todo es relativo, esta cosa todo lo puede hacer. Es por esto que hay tanta desavenencia en las parejas, tanta separación. Por esto que tanto hombre engañan a sus esposas y esposas a sus maridos, por causa del relativismo. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Como siempre cuento con mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Usted dice que cuenta con mi ayuda. Bueno, yo le agradezco que me dé la oportunidad de hacerlo porque así tengo también la oportunidad de ayudar a traer la palabra de Dios a tantas personas que la necesitan. Así que, bueno, gusto de saludarlos a todos, muy contento de estar nuevamente reunidos con un tema que es un poco difícil. Sabemos que hablar de relativismo en estos días significa pegar coscachos, por llamarlo de alguna manera, tirarle las orejas a muchas personas. Y bueno, capaz que alguien quiera dejar de escuchar estos programas porque no resista la verdad. La verdad es dura. La verdad es la que nos hace mirarnos al espejo y ver lo feo que somos. Pero es la palabra de Dios, queridos amigos hermanos. Y si ustedes están escuchando este programa es porque tienen interés. Esperamos que sea un interés legítimo y quienes no conocen al Señor la estén escuchando porque están interesados de verdad en conocer al Señor. A veces la gente se asusta con la palabra. Yo recuerdo muchas personas que me han dicho, es que yo leo la Biblia y veo tanta violencia, tanta sangre de parte de Dios. Yo no creo en un Dios tan cruel. Es porque no entienden el mensaje, amigos. A ustedes cuidado, que no les pase lo mismo. Cuando estamos hablando del relativismo, que no les vaya a pasar lo mismo. Estamos hablando lo que Dios dice, no lo que nosotros decimos. Y Dios no se equivoca. Y Dios no cambia. Por lo tanto, si entendemos eso, que Dios es justo, que Dios es puro, que Dios aborrece el pecado, que Él no cambia, entonces tenemos que entender que lo que dice es importante. Aunque de, 7.000, 8.000 millones de personas que hay en el mundo, 7.900 millones dijeran lo contrario. Recuerden que los hijos de Dios no son los más, son los menos. Por eso que es importante entender, escuchar este programa entendiendo que estamos hablando de la palabra de Dios. Bajo esa mirada, queridos amigos hermanos, esperamos que entiendan el mensaje de hoy. Como siempre, los invitamos a compartir estos programas libremente para que ustedes también sean de bendición para otras personas y que en un momento más nos acompañen en la lectura. Tomen nota también de los comentarios, tomen nota de las citas porque les sirve a ustedes también para repasar posteriormente. Ya saben que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl, como ya lo han hecho algunos hermanos y nos pone muy contentos, y a los cuales les hemos respondido obviamente en la medida de lo posible con bastante prontitud. Así que estamos saludados. Vamos entonces ahora a la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar a leer y espero que ustedes puedan acompañarnos. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, en el libro del Génesis,
en el capítulo 2, los versículos 21 al 25. Dice la palabra: Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Vamos a continuar leyendo en el libro del Éxodo, en el capítulo 20, los versículos del 12 hasta el 17 dicen: Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Vamos ahora al libro del profeta Jeremías, en el capítulo 5, los versículos del 7 hasta el 9 dicen: ¿Cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de ramera se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. ¿No había de castigar esto, dijo Jehová? ¿De una nación como esta no se había de vengar mi alma? Vamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo. En el capítulo 5, los versículos desde el 27 hasta el 30 dicen: Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y en el capítulo 15, los versículos 19 y 20 dicen: Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Vamos ahora a primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 12, que nos hablan de la vida que agrada a Dios. Dice la palabra: Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ellos más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Y vamos a terminar la lectura de hoy en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, los versículos del 1 hasta el 3.
dice la palabra. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como a hermanas con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Amén, hermanos. Pedimos al Señor que bendiga esta palabra que hemos escuchado para que podamos grabarla en nuestro corazón y en nuestra mente y como acabamos de leer en Tesalonicenses tengamos la vida que agrada a Dios. Bien, vamos ahora a continuar entonces con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, amigos y hermanos, una vez más estamos frente a la palabra de Dios que nos encanta consultarla y saber qué dice Dios. Ya mis hermanos han leído la palabra de Dios sobre el asunto moral, que creo yo que es uno de los asuntos más importantes que los jóvenes deben saber. ¿Por qué les digo esto? Y yo recuerdo, amigos, cuando era joven y uno conocía a una señorita, jamás pensamos en el sexo. Gracias sean dadas a Dios por eso. Gracias. Si tú le tomabas la mano a tu polola, era lo más grande. Ahora, si la besaba, bueno, era para no dormir en la noche. Pero en el día de hoy, la gente dice, no, todo es relativo. Los jóvenes tienen que conocerse, tienen que practicar el sexo. Amigo, la gente habla de un sexo libre, pero ¿dónde está esto en la Biblia? La Biblia condena, escucha muy bien, condena los que se meten con las hermanas, los que se meten con su suegra, que se meten con las tías, todo condenado en la Biblia, en Levíticos, el capítulo 18, y en el libro del Deuteronomios, maldito el que se acueste con la suegra, maldito el que se acueste con su hermana. Son las leyes de Dios. Pero el hombre que dice, no, yo creo que eso es relativo, yo creo que la mujer fue hecha para el hombre. Sí, muy bien dicho, pero dentro de los límites matrimoniales. Un policía anda con una pistola, ¿no es cierto? Con bala. ¿La puede usar cuando quiere y con quien quiera? No, por cierto que no. Él tiene que usar con un motivo, con una razón muy poderosa para poder usar su arma. El sexo es igual. No lo podemos usar, andarlo tirando por ahí en cualquier momento, no. Tenemos que buscar los límites. Yo sé que hoy día en el mundo, las señoritas que están en la universidad, las señoritas que están en cuarto medio, que son cristianas, salvadas por la gracia de Dios, con sus amigas conversan y le preguntan si está virgen y ella dice que sí, se ponen a reír. Cuando la virginidad es lo más lindo que una mujer le puede entregar al hombre que va a ser su marido. Es el regalo más lindo que le puede dar. ¿Por qué estropearlo? ¿Por qué entregarlo a personas que no van a ser su marido? El hombre igual debe mantenerse limpio, virgen para llegar al matrimonio. Esto es lo que Dios dice en su palabra. ¿Pero qué dice el relativismo? No, esas son cosas antiguas, No, eso es relativo, cada uno. Mi amigo, la Biblia no es relativa. La Biblia dice la verdad y no hay más. Dios dice que sí y es sí, Dios dice que no y es no. Por esto que nosotros los cristianos nos caracterizamos porque si nos comprometimos ir a la casa de alguien para visitarlo o si alguien va a venir a nuestra casa, le esperaremos, no saldremos. Y si nos comprometimos ir a una hora aparte, llegaremos a la hora. Y si no podemos ir, tomaremos el celular y le diremos que no vamos a poder ir por razones mayores. ¿Pero qué hace el mundo? El mundo, oye, te espero mañana en la casa, sabiendo que no va a estar. No, es que es relativo, cómo lo tome. No, mi amigo, esa es una burla. Esa es una burla y burlarse del prójimo. Por esto Dios dice que todo lo que quiera que hagan con nosotros los hombres, así hagamos nosotros con ellos, que nos pongamos en el lugar del otro. ¿Qué sería este mundo si cada uno de nosotros nos pusiéramos en el lugar del otro? ¿No es cierto? Sería maravilloso. Sería algo grande. Mis queridos amigos, he escuchado en las noticias
en historias de niñas, de niñitas que han sido violadas y que nunca más se han recuperado. ¿Por qué? Bueno, el relativismo, ¿cómo va a ser tan malo? No creo que sea tan malo. Estamos viviendo en días perversos, sucios y asquerosos. Estamos viviendo en días en que la televisión ha hecho un poco de bien, pero ha hecho tanto mal. ¿Qué me puede decir de la pornografía? ¿De la selfie? Mi amigo, no ha ayudado mucho las comunicaciones así, en esa manera. El relativismo nos ha llevado a todo esto. No, si pienso que no es tan malo. Queridos padres, ¿tú sabes qué ve tu hijo en la noche, solo en su pieza? ¿Tu hija qué ve sola en su pieza, en el WhatsApp, en el computador, en el netbook? Estamos viviendo en días malos, difíciles. Si tú ves a tu hija, a tu hijo, cambiado, sea de 8, de 10, de 12 años, cabizbajo, que no quería hablar, habla con él. Algo le pasó. Preocúpate de tus hijos. Yo siento hoy día que con tanta libertad, tanta facilidad, las madres tienen que salir a hacer algo y dejan a los niños con los vecinos, con los amigos. Mi amigo, cuidado. Ten cuidado con eso. Mis queridos amigos, el relativismo ha traído mucho daño moral a la juventud. Conozco padres que le compran al hijo un paquete de condón y le dicen, toma hijo para que te cuides. ¿Cómo? O sea, estamos empujando a nuestros hijos para cometer fornicación, sabiendo que es un pecado frente a Dios. Si no lo sabes, ahora lo sabes. ¿Y qué dice el relativismo? No, si no hay nada malo, mientras no lo descubran. No, pero Dios lo sabe. La santidad de Dios no puede ser pasada por alto, en ninguna manera. El relativismo moral es un basurero. Ha llevado al ser humano a tal punto que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice malo. No, si acostarse con una mujer no es malo, es bueno. El no acostarse con ella es malo. ¿Te das cuenta cómo el relativismo ha ido cambiando las cosas? No, si mi hijo se siente mujer, bueno, que se cambie el sexo. Oh, por favor, ¿cómo padres pueden pensar así? ¿Cómo pueden hablar de sexo seguro con condón cuando los engañan? Mira, te voy a decir algo que lo dije en un programa pasado. Las autoridades, la política en el mundo entero está hablando de ampliar el derecho matrimonial. ¿Y qué quiere decir con eso ellos? Que se pueden casar dos hombres y dos mujeres. Pero eso no es casarse, eso es depravación, eso es lujuria, eso es malas costumbres. Cuando Dios unió a un hombre y una mujer en matrimonio, fue un hombre y una mujer para que procrearan. Ese es un matrimonio. Ahora, ustedes saben que en la televisión, las comedias, lo único que saben hablar es de engaño, de engañar al marido, cómo engañar a la mujer, y el corazón se ha corrompido a tal punto que ya la televisión es pura corrupción. No hay educación. Es muy poco lo que se ve, muy poco. Y todo es igual, y siempre va a ser igual a lo largo de todo el mundo. Ahora, tú has escuchado por ahí que los artistas en Hollywood se separan y dicen, comenzaron un nuevo romance. No, están adulterando. ¿Por qué no lo nombran como por su nombre? ¿Es un adulterio el que están haciendo? ¿Es un nuevo romance? No, es un adulterio. Y se vuelven a casar estando su esposa viva, están viviendo en adulterio. Por eso la Biblia dice, bendito sea el lecho sin mancilla. Y a los adúlteros y fornicarios los juzgará Dios. Hebreos capítulo 13:1. ¿Qué podemos hablar del aborto? Se ha vuelto tan patético hoy día que la mujer piensa que tiene derecho sobre su propio cuerpo a hacer lo que quiere, abortar o no abortar. ¿Quién le dijo esto? Cuando la vida la da Dios. Y nadie tiene derecho de quitarle la vida a nadie. Les he dicho que la parte más segura para una criatura es el vientre de una madre, y allí les matan. Qué terrible. Asesinatos de inocente, monstruosidad, una monstruosidad. Si habla alguna mujer, alguna madre que hizo esto en su juventud, Cristo te puede perdonar, te puede salvar y te puede dar la vida eterna. Él te espera con los brazos abiertos que tú vayas y le rindas tu vida y le confieses tus pecados. Y confíes que cuando Cristo murió en la cruz, murió por ellos. Hemos dicho que en un estudio anterior que los niños, las guaguitas, todas van al cielo. Porque Dios nunca va a condenar a un inocente. La sangre de Cristo alcanza para los pequeñitos. Así que si tú has perdido una guaguita, puedes estar tranquilo que está en el cielo. A un niño de 6, 5 años, 6, 7, no sé, está en el cielo. Porque la sangre de Cristo alcanza para ellos. Y si tú quieres verle, bueno, entrégate a Cristo, ríndele tu vida,
ríndete de corazón, no te metas a una religión. Y si estás en una religión, huye y empieza a tener una relación con Dios. Entrégale tu vida a Dios, entrégale tu vida al Señor Jesús, pídele que Él venga, que entre en tu vida, dale permiso al Espíritu Santo para que te transforme en una nueva criatura. Estamos viviendo llenos de engaños morales, llenos. Lenin, el comunista, tenía este dicho: mentir, 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 para que al final se vea como verdad. No, la mentira nunca va a ser verdad. La mentira va a ser siempre mentira, y el padre de la mentira se llama Satanás. Si hablamos de la eutanasia, vamos a hablar que es un crimen asistido. Es que el relativismo, amigos, hay cosas que no puede cambiar. El relativismo no puede cambiar la muerte. No puede decir otra cosa de la muerte, porque la muerte va a llegar, te va a llegar a ti, me va a llegar a mí en cualquier momento. Pero no podemos cambiarla por nada. No tiene relativismo, no es relativo la muerte. La muerte es individual. La gravedad no se discute tampoco. No, la fuerza de gravedad no tiene discusión, aunque tú la quieras aceptar o no. Hay cosas que el hombre no puede decir que es relativo. El derecho de la vida que Dios dio a cada ser humano, nadie tiene derecho sobre él para matarle. Es un derecho que Dios lo dio, y gracias a Dios por ello. Donde lo dio nuestro hermano allí en Génesis 2:21, que es donde Dios creó al hombre y a la mujer y les hizo un matrimonio. Tú sabes que la desviación del hombre en el sexo comenzó después que Adán salió del huerto de Edén. Porque cuando llegamos a Sodoma y Gomorra ya es una calamidad, una monstruosidad. Al principio, dice Dios, creó hombre y mujer. Nunca estuvo en el corazón de Dios. Como algunos han dicho que Dios tiene que respaldar a los homosexuales y a las lesbianas. Eso es el relativismo. Eso no está en la Biblia, por favor. Y Dios en sus mandamientos aquí en Éxodo dice: no adulterarás. No hablarás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás. No hay relativos en ello. Es la palabra de Dios que lo está diciendo. No es que al ser humano se le ocurre y diga: no, pero eso es relativo, yo creo que uno puede hacer esto. Nadie tiene derecho a pasar por encima de la palabra de Dios. No. Cuando nuestro hermano leyó allí en Mateo 5:27, en que el Señor dice: ustedes oyeron a los antiguos, no cometerás adulterio, que está citando el versículo que leímos nosotros en Éxodo 20. Pero yo os digo, dice el Señor, que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Agravó, porque esta es la verdad. No hay ni un hombre sobre la tierra que no haya adulterado en codiciar una mujer. La mujer se viste provocativamente, sí, porque le gusta que la miren. La mujer cristiana no hace esto. Porque la mujer cristiana no necesita que le miren su vestir, quiere que le vean su manera de vivir, su manera de ser, su manera de hablar. Por esto el apóstol Pedro dice que no sean los vestidos tensosos, ni lujo, ni peinado, sino el vivir para que los demás vean. Que eso llame la atención, no la manera de vestir. Bueno, aquí dice Dios: cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en el corazón. Pecados morales que cargamos sobre nuestros hombros. ¿Qué piensas tú, amigo, de la moralidad en la Biblia? ¿Muy estricta? Bueno, es que Dios es santo y Él no puede dar mandamientos que no sean santos. Él no puede rebajar su santidad porque el hombre es débil en ninguna manera. Te puede perdonar, te puede salvar, te puede dar la vida eterna. Pero Él no va a rebajar su santidad por ello. No puede ser. Cuando hablamos de los mandamientos de Dios, en Mateo 15, donde estamos, y el versículo 19, dice allí: del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Quiero decirte que tenemos un corazón corrompido, lleno de maldad y de pecado. Y te quiero decir también que hay adulterios premeditados en que el ser humano se prepara para cometerlo. No son casualidades. O las fornicaciones no son casualidades. El relativismo en el ser humano en el día de hoy, en el siglo XXI ya, piensa que todo es bueno, que nada es malo. Que la mujer fue hecha para que el hombre estuviera con ella. Sí, es verdad, pero dentro de los límites matrimoniales.
no como tú piensas o como la mayoría piensa. No. Allí en 1 Timoteo 5, que es el Nuevo Testamento también, da sus mandamientos allí. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes como a hermanos, a las ancianas como a madres y a las jovencitas como hermanas, pero mira lo que añade, con toda pureza. Tú has escuchado seguramente por ahí que los pastores se comen las ovejas. No es muy bueno el dicho, pero es la verdad. Hay muchos sinvergüenzas, abusadores, engañadores que irán engañando, irán de mal en peor. De estos habló Dios, que tuviéramos cuidado. Cuidado con el relativismo en la religión. Porque allí te hablan que todo es permitido. ¿Dónde dice eso la Biblia? Por esto les invitamos a ustedes, cómprense una Biblia y léanla. Y si no entienden, nosotros estamos para ayudarles. Ustedes mandan a preguntar qué quiere decir esto y nosotros les vamos a decir por la palabra de Dios en la mano. Es que contra el pecado no hay tolerancia. Dios contra el pecado tiene tolerancia cero. Dios no jamás ha amparado ni va a amparar el pecado, ni aun en sus propios hijos. Tenemos muchos casos. Moisés, cuando desobedeció a Dios al golpear la roca, cuando Dios le dijo, ve y abra la roca, Dios le prohibió entrar en la tierra prometida. Un hombre que sufrió 40 años con el pueblo. Es que una desobediencia a Dios no es cualquier cosa. Mientras más grande la responsabilidad, más grande el castigo. El relativismo moral ha traído mucho daño al ser humano. Mira cómo está la pornografía. Hay hombres religiosos metidos hasta el cuello en la pornografía. Los jóvenes, enviciados en eso. ¿Sabes el daño que te haces al cerebro? Es como si estuvieras fumando pasta base. Qué terrible, ¿no es cierto? La pureza solo se ve en los cristianos. Sí, y gracias a Dios por ello. Quiero llevarte, como el tiempo está corriendo tan rápido, a 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Si esto no pasara, Dios nos lo diría. ¿Y allí qué está hablando? Que ningún hermano engañe a otro, porque Dios es vengador de todo esto. He escuchado a hermanos comentar que está buena la hermana tanto. Por favor, ¿de qué hablamos? Querido hermano, querida hermana, cuidado. No permitas darle confianza a la carne. Ahora, el Señor dice aquí que Él es vengador de todo esto. Voy a hacer un pequeño alcance en Jeremías, el capítulo 5 y el versículo 8. Mira que dice allí, como caballos bien alimentados, cada cual relinchaban tras la mujer de su prójimo. ¡Qué terrible! Tremenda palabra, cuando yo la encontré quedé pasmado. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Jeremías 5:8. ¿Te das cuenta a dónde nos ha llevado el relativismo? Dios, en su inmenso amor, en su gracia, en su compasión, nos tiene todavía con vida. Las posturas filosóficas son relativas. Ellos no creen en Dios. Ellos creen en la nada, que todo se hizo de la nada. Si no hubiera un Dios, ¿quién define lo bueno y lo malo? Por ejemplo, en la conducción tenemos semáforos, ¿no es cierto? Y si tú te pasas un semáforo en rojo, es seguro que vas a tener un accidente. Ahí está la ley para prevenir que esto no pase. Si tú te pasas un semáforo en rojo, vas a sufrir las consecuencias. Y si tú desobedeces los mandamientos de Dios, que son como semáforos en rojo, también vas a sufrir las consecuencias. La gente habla de una verdad relativa, no, mi amigo. Una verdad positiva, una verdad, de un Dios que no miente, de un Dios que no puede mentir. Y que todo lo que dice que va a hacer, lo hará. ¿Cuántos pecados morales cargas en tu vida en este momento? Hablo a ti, querido amigo, querida amiga, querido joven, querida señorita. ¿Cargas con muchos pecados morales que tienen que ver con el sexo, con la desviación? Acércate a Dios. Él te puede perdonar. Él te puede limpiar. Él te puede hacer una nueva criatura. Te puede dar la vida eterna y hacer de ti un santo. Muchos seres humanos se ríen. Espero que no haya ni uno que esté haciéndolo en este momento, porque su pago, su consecuencia será grave. Nuestro Dios es un Dios 3 veces santo, es un Dios triuno, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero un solo Dios. Es un Dios que no va a pasar por alto el pecado de nadie. Es un Dios justo que si tú no te entregas a Él y te conviertes y le pides perdón, Dios tendrá que juzgarte y condenarte por los pecados que has cometido. Y el peor de todos los pecados es haber rechazado la oferta, el remedio que Dios puso al alcance de tu mano y tú no lo quisiste aceptar.
El relativismo moral, Satanás lo está tomando con mucha fuerza contra el ser humano. Revistas, videos, la televisión, los celulares, todo está relativo al sexo. Si hay algo que tiene poder en la tierra entre los hombres es el sexo. Pero cuidado, que la gente también se envicia en el sexo. Y cuando quiere echar marcha atrás es demasiado tarde. La desviación, el descalabro, la asquerosidad sexual que Satanás ha traído sobre este mundo es demasiado grande. Pero si no tiene nada de malo, es lo que tú piensas. No hay nada de pecaminoso en eso, es lo que tú piensas, pero no es lo que Dios dice. Y Dios va a juzgar por lo que Él dice, no por lo que tú piensas. El raciocinio del ser humano está por el suelo. El ser humano no sabe lo que es santidad. Por ejemplo, si en su trabajo toma unos clavos y unos papeles y se los echa al bolsillo, total, el patrón tiene muchos relativos y eso no es malo. ¿Quién dice que no es malo? Cuando Dios dice que no hurtarás, nadie tiene derechos de apropiarse de lo ajeno. Nadie. La Biblia declara pecado todo aquello. Pero yo no puedo mirar a una mujer. Sí, nadie te dice que no. El pecado está cuando la codicias, cuando permites que tu mente te lleve a la cama con ella. Ese es pecado. La primera mirada no es pecado. Que el cuerpo de la mujer es muy bello. Podemos admirarla, pero no quedarnos mirándola, porque allí comienza el pecado. La primera mirada no es pecado, la segunda sí. Mi amigo, el relativismo moral ha traído demasiado daño a nuestros hijos, a nuestras hijas. En los colegios le enseñan cosas que no es verdad según la Biblia. Si tú te sientes mujer, bueno, y eres un hombre, cámbiate. Si tú te sientes... ¿Dónde sale eso en la Biblia? Es condenado por Dios. Es una aberración. Yo le pediría a un niño, no sé qué edad tenga, 12, 13 años, que se siente mujer, que se desnude y se mira al espejo. Si es hombre o es mujer. ¿Qué le hizo Dios? Y a una niñita igual. ¿Te das cuenta que las desviaciones las hacemos nosotros? Piensa en eso. Piensa en eso, por favor. Y padres, salvemos a nuestros niños. No les apoyemos en estas desviaciones que ellos quieren tener. Porque me da pena escuchar a padres que con tanto orgullo dicen, yo tengo un hijo que es homosexual, yo tengo una hija que es lesbiana. Y con tanta naturalidad, este relativismo moral que está por los suelos. Miremos para el cielo. Acordémonos que hay un Dios 3 veces santo. Y no olvidemos que Dios no va a pasar por alto ni un solo pecado. De nadie. No importa quién seas, no importa qué diga, no importa que estés bautizado, que estés en la iglesia dando plata, pues sea un pastor, un diácono. Si no tienes la vida eterna, si no has sido perdonado, no vas a ir al cielo. La Biblia declara, el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Termino preguntándote, ¿ha habido alguna vez en tu vida en que has tenido un contacto personal con Jesucristo? ¿Te has arrodillado, le has pedido perdón por tus pecados y le has abierto tu vida para que Él entre y te haga una nueva criatura? ¿Le has dado permiso al Espíritu Santo para que te regenere? Es el único camino. El Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ríndele tu vida al Señor en este momento y serás salvo. Que el Señor nos bendiga a todos. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado una vez más al final de la enseñanza sobre el relativismo moral. Y seguramente se sorprendieron algunas cosas, pero es la realidad. Cuidemos nuestros niños, cuidemos nuestras niñas, y que el Señor nos bendiga a todos. Así es, hermanos, nos despedimos orando para que el Señor nos bendiga a todos. Cuánta falta hace la bendición del Señor, que lamentablemente las personas rechazan, desechan, no le dan importancia, no le dan valor, y le dan valor a tantas cosas que no tienen realmente valor. Bueno, el tema del relativismo moral abarca no solamente el tema sexual, como normalmente la mente nos lleva a caminar por ese lado, porque claro, ahí la inmoralidad siempre tiene relación o es natural pensar que tiene relación con el tema sexual. Pero en un sentido amplio el relativismo moral se refiere a relativizar
todo mandamiento y enseñanza de Dios. El sexo es una parte importante, pero no es la única. Todo lo que signifique decir, no, es que yo creo que Dios es así, no, es que yo creo que Dios es una persona buena, al final nos va a perdonar a todos, es que yo creo que eso de la Biblia es antiguo, es que yo creo, yo pienso, y todo lo que yo creo, yo pienso, eso es relativismo, queridos amigos, hermanos. Ya lo dijimos, la palabra de Dios no cambia. Lo que el Señor dijo que iba a hacer, eso hará. Si ustedes estudian la Biblia, se darán cuenta que se han cumplido muchas profecías, cientos, tal vez miles de profecías, que estaban anunciadas por los antiguos profetas, otras que anunciaron la venida del Señor Jesucristo, etcétera, etcétera. Pero hay profecías que todavía no se han cumplido. Ahora, una persona inteligente debe pensar, si todas las demás profecías se cumplieron, bueno, las que están hacia el futuro se van a cumplir también, ¿o no? Bueno, si sabemos eso, si somos capaces de entender eso, podemos tener un grado de razonamiento que nos permita decir que el Señor cumple, porque se ha cumplido antes, ¿por qué no va a cumplir ahora? Bueno, y si Él dice que debemos adorar a Dios, respetar padre y madre, que no debemos robar, que no debemos mentir, que no debemos codiciar, que no debemos adulterar y que no debemos muchas cosas, además de otras muchas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo y nos ha dejado el Señor en la Escritura, si nosotros pensamos que eso, bueno, no es tan importante, la verdad, quiere decir que estamos relativizando nosotros mismos todo lo que el Señor nos enseña. No es solamente el sexo, no es solamente lo que hacen los demás, queridos amigos hermanos. Cada vez que nosotros instalamos en el computador un programa pirata, porque sabemos que no lo pagamos y lo instalamos, y decimos, bueno, pero es que esto lo hace todo el mundo. Bueno, ¿no es eso relativizar lo que estamos hablando? ¿Relativizar el robo o el hurto? No sé, el hurto en este caso parece que fuera. Vivimos relativizando las cosas del Señor. Así que no miremos esto como un problema ajeno. Mirémoslo como un problema propio. Y arrodillémonos, pidámosle perdón al Señor y comprometámonos a esforzarnos en llevar la vida que Él quiere. Por eso le pedimos al Señor que bendiga este programa, que bendiga lo que hemos aprendido hoy para que podamos incorporarlo en nuestro corazón, en nuestra mente y podamos hacerlo parte de nuestra vida para que podamos vivir esa vida que al Señor le agrada. Nadie, queridos amigos y hermanos, puede cumplir todo y el Señor lo sabe, pero el Señor mira nuestros corazones, conoce las intenciones del corazón y eso es lo que importa. Lamentablemente, y lo digo lamentable porque estamos todos en esto y yo también, vamos a seguir relativizando muchas cosas. Pero hay algunas cosas que no se pueden relativizar porque son tan serias, tan importantes que hay que pensarlo para poder relativizarlas. Hay algunas que son como sin darnos cuenta, pero muchas las hemos pensado y madurado. Ahí, a esas debemos abarcar primeramente, pero en general, les repito lo que les dije en un principio, el relativismo no es solamente lo moral, o sea, no es solamente lo sexual, sino todo aquello que relativiza todo mandamiento y enseñanza de Dios. Y tenemos que entender que esto está en abierta oposición a la voluntad del Señor y que llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo es algo que el Señor aborrece. Bien, queridos amigos y hermanos, que el Señor los bendiga, a ustedes, su familia, sus hogares. Oramos para que el Señor siga bendiciendo este programa para que podamos continuar. Hasta la próxima entonces, si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.